Hola, buenas noches. Estamos juntos otra vez en Carta sobre la Mesa en nuestra primera presentación de la semana. Caminar una boca de lobo es algo que los cubanos conocemos bien. Y no porque en Cuba tengamos el mamífero, sino porque esa frase es muy popular, sobre todo cuando se transita en lugares poco iluminados. Porque el alumbrado público ha sido y sigue siendo un talón de Aquiles, sobre todo en los municipios y comunidades menos urbanizados del país, y en la propia capital tiene sus pendientes en los llamados barrios de la periferia. Es conocido el proyecto que ahora mismo impulsa la Unión Eléctrica para sustituir los bombillos tradicionales por los que emplean la tecnología LED, que son menos consumidores y ofrecen mejor visibilidad. Pero, ¿qué ha pasado y qué pasará con las comunidades con problemas en la instalación del servicio o las que nunca lo han tenido? De eso poco se habla, lo que genera molestias e inexactitudes a la hora de explicarle a la población por qué sus calles o sus parques carecen de la luz nocturna. Y precisamente sobre este tema, el equipo de Cartas sobre la Mesa conversó con Evian Guzmán, un joven habanero quien, como consecuencia de la falta de iluminación, fue víctima de un asalto justo en la esquina de su casa. Para el Beado las calles siempre han estado iluminadas, pero para las partes de Buenavista, Marianao, ejemplo, en mi cuadra hay mucha oscuridad. Y yo fui víctima también de un asalto por la noche, y vivo en una avenida, en la avenida de 41. Un 19 de diciembre, usted sabe que a fin de año se pone muy mala la calle. Y fui a comprar el pan al lado de la casa y cuando iba entrando me asaltaron. Y es aquí la principal problemática de este asunto que tiene que ver con el escaso alumbrado público. Una cosa es lo que sucede en los grandes centros urbanos y él decía, en el Vedado no hay problemas con el alumbrado público, pero ¿qué puede pasar o qué pasa con estos otros municipios de la capital que quizás no son tan céntricos? ¿Y qué está pasando ahora mismo en el resto del país? ¿Se benefician también con nuevas estrategias para garantizar el alumbrado en estas zonas menos favorecidas? Bueno, entonces les propongo que nos vayamos hacia uno de esos territorios, hacia el municipio especial Isla de la Juventud, porque el alumbrado público en ese territorio, al igual que en otros sitios del país, se moderniza en algunas zonas, pero continúa siendo deficitaria en otras. La calle 41 de Nueva Gerona exhibe un nuevo alumbrado público. Se trata de lámparas de tecnología LED que alcanzan mayor iluminación y disminuye más de la mitad de la energía que consumían las anteriores. Pero ello desgraciadamente no es la generalidad. La mayoría de los planteamientos de la población aquí con respecto a la empresa eléctrica son por el alumbrado público. Hace unos meses se orientó disminuirlo al 50% por la crisis energética y hoy la medida ha tenido sus consecuencias. Realmente hoy no tenemos el alumbrado al 100% por esta misma política que se dio, y a medida que hemos ido restableciendo algunos lugares realmente no hemos podido hacerlo del todo porque realmente no tenemos todos los recursos y en muchos lugares realmente se han dañado por esta misma situación. Pero el territorio pinero es una isla de luces y sombras. Los nuevos asentamientos creados no cuentan con alumbrado público y los planes no son halagüeños. Tenemos que sentar todas las partes, pero en nuestra área, si nuestra empresa tiene la mejor disposición de hacerlo, pero para eso tenemos que tener la autorización de que después que nosotros pongamos esa lámpara va a tener un financiamiento. Porque si nosotros ponemos el alumbrado y después nadie va a asumir el gasto de esa energía, no podemos ponerla, no tiene respaldo. El alumbrado público en calles y plazas ha tenido en la Isla de la Juventud mejores momentos. La tecnología LED, se anuncia, seguirá expandiéndose. Ello resulta vital para el paso de pueblo a ciudad. En la isla, Noel Otaño, Canal Caribe. Y ojo, llamamos la atención porque este funcionario acota en esta intervención, él acota de que no hacemos nada con poner luces o con garantizar el alumbrado público en ciertos lugares y luego no hay quien lo pague y tenemos que sentarnos y ponernos de acuerdo. Bueno, ¿cuánto tiempo más tendrá que pasar para que se pongan de acuerdo en la Isla de la Juventud en
cuáles van a ser las personas o las entidades encargadas de pagar ese consumo del alumbrado público, porque lo que es cierto es que la situación está en la calle, usted lo está viendo ahora mismo en las imágenes que nos envía Noel Otaño. Si el problema está en que no hay un consenso de quién tiene que pagar, y no es por falta de financiamiento y no es por la falta del equipamiento, como es el caso de las luces LED, esta parece ser una de las principales avenidas del municipio especial Isla de la Juventud, entonces tampoco puede ser que sea por un problema de consenso que no haya o no se haya garantizado el alumbrado en algunas zonas de ese territorio. Tiempo de nuestra primera pausa. Recuerde, estamos en el correo cartas@ntv.icrt.cu. Al regreso vamos a algunas zonas de La Habana donde los capitalinos tienen criterios encontrados sobre el alumbrado público en la capital de todos los cubanos. Conocer realidades de la economía global, Mundo Económico le ofrece un informe completo de las noticias más relevantes del acontecer internacional. Últimos días de Cuba, la opinión, el personaje, usted qué sabe, son segmentos que visibilizan acontecimientos globales que repercuten en la macroeconomía y en sus bolsillos. De la mano de especialistas cubanos y extranjeros, ofrecemos una mirada alternativa dirigida a desentrañar las problemáticas que generan la globalización y otros temas ignorados por las grandes transnacionales de la información. 25 minutos para acercar las cifras a la verdad. Acompáñenos por el Canal Caribe. Desde la raíz que nos une. Las noticias más importantes de la cultura en Cuba y el mundo a través de reportajes, entrevistas y debates. Arte 11, de lunes a viernes, siempre a las 11 de la noche por Canal Caribe. Si usted se incorpora ahora mismo a nuestra sintonía, hoy estamos conversando sobre el alumbrado público en Cuba, qué estrategias se siguen, cómo marcha la sustitución de los bombillos tradicionales que están en las calles y avenidas de nuestro país por estos de tecnología LED que son ahorran más energía eléctrica y que también ofrecen una mejor visibilidad para el tránsito, para los peatones, y evitan algo que nos decía Bian, el joven que estaba con nosotros al inicio del programa, que por la falta de iluminación, pues él decía entonces que fue víctima de un asalto justo en la esquina de su casa. Pero también les decía que teníamos algunas opiniones que encontramos en la calle, acá en la capital del país, sobre lo que sucede ahora mismo con el alumbrado público y estas diferencias o estos contrastes que se producen entre los grandes centros urbanos o quizás los más conocidos o los que son ahora mismo los centros neurálgicos de la capital cubana, dígase el Vedado, dígase el barrio de Miramar, municipio Playa, y lo que sucede, por ejemplo, en los barrios como el Juanelo, allá en San Miguel del Padrón, lo que puede estar sucediendo en La Lisa o en Marianao. Sobre esto, Georgina Villar conversó con algunos capitalinos. ¿Están iluminadas las calles por la noche? Sí, de lo más bien. Espesa que un día tenga un asalto, porque hay mucha oscuridad. Boyero. ¿Y por allá están las calles iluminadas? Algunas, la mitad no. Bueno, te puedo decir más o menos, porque no llevo mucho tiempo acá en La Habana, que hay muchas zonas que sí falta la iluminación. Y por supuesto generalmente en los barrios, porque en el centro acá de la ciudad sí hay iluminación, porque además que van pasando los carros ahí, las guaguas y eso, ahí sí, pero en las zonas un poco más alejadas sí. Y en muchas partes del centro, cuando entras, es decir, que no es la calle principal, que no es la calzada, también hay esa dificultad. ¿Qué propicia eso? La delincuencia. Hay calles que están bien iluminadas, pero hay otras que no tienen la iluminación adecuada, ¿das cuenta? Y eso es perjudicial. Hay lugares que tienen un poquito de deficiencia, sobre todo para las zonas rurales de campo y eso tienen un poquito de deficiencia. En la ciudad un poquito mejor el servicio. Y en el caso, por ejemplo, de los barrios de la periferia aquí en la ciudad. Tienen su poquito de deficiencia también, sí. Bueno, depende del municipio. Por ejemplo, hay municipios como Guanabacoa, que a cualquier hora está oscuro.
da pie a que el vandalismo pueda actuar. Si está iluminado no tiene posibilidades o son las mínimas. ¿Te das cuenta? Por lo menos para la zona mía hay mucho bosque y mucho monte, porque es para el Parque Lenin. Y si no está alumbrado, eso es una boca de lobo allí. Y puede haber muchos asaltos, no sé. Se puede prestar para muchas cosas. ¿De qué depende que hayan unos lugares o qué tiene que ver que está incidiendo en que hayan algunas comunidades en la capital cubana donde todavía el alumbrado público sea una asignatura pendiente? ¿Por qué unos lugares sí? ¿Por qué otros no? Sobre estos particulares, el viernes estaremos conversando con funcionarios de la Unión Eléctrica para que quizás en este espacio podamos tener un poco más de claridad, ahora que hablamos de luces, a propósito que hablamos de luces, sobre qué está sucediendo con estos contrastes, cuáles son las prioridades, dónde se invierte, de qué depende que algunas zonas donde no hay alumbrado público ahora mismo pues reciban este servicio. Pero hay otra arista del problema y que yo quiero compartir con ustedes que tiene que ver con la responsabilidad. La responsabilidad de quienes tienen que velar porque las luces estén prendidas solamente en el día, que estén prendidas en la noche. Esto tiene que ver con las luces que están encendidas, digamos, a pleno día, en el mediodía. ¿Qué está pasando con esta situación? Los encontramos en algunos lugares que las luces están encendidas a pleno mediodía y entonces no hay, digamos, no hay una respuesta a quién se le pide la responsabilidad en ese sentido. ¿Qué puede hacer un ciudadano? ¿Qué puede hacer un ciudadano cuando en su comunidad se está derrochando la energía de esta manera? Son sistemas que funcionan de manera automática o hay alguien que los controla. Sobre esto nosotros conversamos con algunos capitalinos que encontramos y usted va a ver estas imágenes cuando estén transcurriendo las entrevistas para que usted observe lo que sucede en el Vedado Capitalino muy cerca de acá de nuestro instituto. Con los capitalinos, conversamos y esto fue lo que nos comentaron al equipo de Carta sobre la Mesa. Que hace mucha falta por cuenta que le brinda seguridad a la gente cuando está caminando de noche y más que todo para no caerse y romperse una pierna. Hay barrios que son muy peligrosos, incluso en el centro de la ciudad hay lugares que no están como deberían estar. Sí, no es secreto para nadie. Bueno, es necesario, no es un lujo, es una necesidad, todo eso. Y que realmente es importante de que haya iluminación, porque normalmente cuando hay cambio horario, que se sale tarde del trabajo, existe esa dificultad. Estas eran algunas impresiones sobre la necesidad del servicio eléctrico, sobre que se garanticen en estos lugares donde no hay suficiente alumbrado público, pero también la reflexión sobre estas luces que permanecen encendidas, como esta que usted está viendo acá ahora mismo, en horario en que no hace falta y por supuesto ahí se está produciendo un derroche de la energía eléctrica. Muchos cubanos en algunas comunidades ahora mismo quisieran tener al menos esta, pero para emplearlo en el horario de la noche, estas comunidades que les decía que todavía carecen del servicio. Tiempo de nuestra segunda pausa. Al regreso conoceremos qué está sucediendo en Santi Espíritus. Bueno, en Santi Espíritus, sobre lo que sucede en Santi Espíritus vamos a conversar. Necesariamente, ¿qué piensa usted al respecto? Que se debe ahorrar corriente porque afecta el bolsillo y afecta el país. Pero me refiero, por ejemplo, a las lámparas en la calle, como esta que está aquí ahora mismo en la esquina 23 y L, que está encendida por gusto y son las 12 del día. Bueno, misma historia, afecta el bolsillo y afecta al país, así que deben apagarla. El que tiene que ver con eso, no sé, se lo olvida, la dejan. No me gusta ver eso porque como está el problema de la electricidad, me da tristeza, pero bueno, imagínense, en eso sí nosotros no podemos hacer. La falta de conciencia que hay de las personas que son responsables de resolver esa situación. Y que también la falta de conciencia de nosotros mismos también, porque a lo mejor alguien puede informarle al lugar, miren esto, por favor, pero bueno, no todas las veces se puede decir. Hace más o menos, diría como 4 o 5 días más o menos, hubo apagones donde yo vivo, en San Miguel del Padrón, y eso mismo es la causa, mucha iluminación en el día, y yo pienso que en eso hay que entrar más información a la gente y que también en los barrios generalmente hay una persona que es el que la enciende, la apaga y nada, informar un poco más sobre eso. Bueno,
eran las impresiones de algunos capitalinos, decíamos, con el tema del derroche. Ahora sí teníamos las impresiones sobre dónde está la responsabilidad que puede hacer un ciudadano común cuando observe algún tipo de comportamientos en ese sentido. Este derroche que afecta no solo a la economía del país, también afecta al equipo en sí. Tanto tiempo encendido, bueno, cuánto limita su vida útil. Tiempo ahora sí de nuestra segunda pausa. Al regreso conoceremos qué han dicho los medios en Santi Espíritu sobre la sustitución de los tradicionales bombillos por la tecnología LED. Bueno, las ventajas de la tecnología LED, a manera de resumen, las decía este breve material, porque esta es una estrategia que ahora mismo está impulsando la Unión Eléctrica y que ya se aplica en varias provincias del país. Una de ellas es Santi Espíritu. Vamos a revisar qué ha publicado el rotativo de ese territorio, el Scambray. Dice: en Santi Espíritu cambian alumbrado público por luces LED. Si avanzamos en la página, da cuenta este reporte que unas 300 luminarias de la nueva tecnología LED o diodo emisor de luz han sido instaladas en varias de las principales arterias del municipio de Santi Espíritus como parte de un programa inversionista dirigido al ahorro de electricidad y al mejoramiento del alumbrado público. De acuerdo con informaciones de Henry Rivero Quintero, director técnico de la empresa eléctrica en la provincia, han sido beneficiados lugares muy céntricos como el paseo de Avenida de los Mártires, el Centro Cultural Recreativo de los Olivos y la carretera central, lo que posibilita una mejor iluminación de esos sitios de gran afluencia de personas. Entre los beneficios de este programa se destacan la disminución del combustible que hoy consume el alumbrado, un mejor nivel de iluminación y las luces tienen mayor resistencia y durabilidad. Por otro lado, sigue argumentando este reporte, pues se produce un ahorro de aproximadamente un 30% de electricidad con respecto a las de sodio en correspondencia con la potencia de la bombilla. El cambio progresivo de las lámparas tiene sobradas ventajas económicas, por lo que está previsto extender el uso de ese tipo de luminaria en la medida que las condiciones económicas lo permitan y sean asignadas de acuerdo con las necesidades de cada territorio. Y ahora nos vamos también a otro territorio, a otra provincia del occidente cubano, en la provincia de Mayabé, que el alumbrado público es un tema recurrente por estos días. Al tema nos acerca la periodista Orialis Delgado con algunos contrastes sobre algunas comunidades que han quedado todavía a la espera de que sean colocados algún tipo de iluminación en algunas de estas comunidades y también la estrategia que se sigue ahora mismo en las principales avenidas para cambiar o sustituir las luces de sodio por la tecnología LED. En el segundo semestre del año 2016, la provincia de Mayabé, que disponía de más de 650.000 kWh de energía para el alumbrado público. Este plan anual se redujo en un 50%, aproximadamente 320.000 kW menos. Ello ha generado que un % significativo de las lámparas de vapor de sodio permanezcan apagadas e inutilizadas. Nuestra empresa tiene como política, siguiendo las orientaciones del país, no incrementar el alumbrado público, solo mantener aquellas luminarias que tengan respaldo en el plan de energía. La capital de Mayabé, que consume más de 63.000 kW para el alumbrado público, lo que representa el 19,5% de toda la energía que utiliza la provincia para este fin.
En la urbe capitalina, como en otros territorios, está instalada la nueva tecnología de alumbrado LED, más eficiente que la de vapor de sodio y la de mercurio, teniendo en cuenta que tiene mayor vida útil y 100 watts de esta equivalen a la iluminación de una lámpara de 250 watts de vapor de sodio. La empresa eléctrica de Mayabeque aspira, según la disponibilidad del país, cubrir las necesidades del alumbrado público con ella por el ahorro energético que representa para toda la provincia. En Mayabeque, Orialis Delgado para Carta sobre la Mesa. Qué bueno que esta experiencia también se esté extendiendo por la provincia de Mayabeque. Vamos a observar nuestra bandeja de entrada. Hay algunas comunicaciones que ya hemos recibido a través de nuestro correo cartas@ntv.icrt.cu, lo tiene en pantalla. Y esta, que es la comunicación de Pedro Luis, dice: algunas veces llamo al teléfono de la empresa eléctrica para reportar el alumbrado público, pero es ineficiente el servicio. Y ojo, esto tiene que ver con la responsabilidad de la que hablábamos también, de no solo de denunciar o hacer el llamado de atención a las personas responsables de garantizar de que estas luces funcionen solamente en el horario para el que han sido diseñados, o sea, en la noche, sino que cuando el servicio es ineficiente, entonces, ¿dónde? Y esto lo decía una televidente que entrevistábamos hace unos minutos, que usted le observó, a quién denunciar y, bueno, qué hacer, qué puede hacer el ciudadano común para, en ese sentido, denunciar un problema que afecta también a la economía del país. Vamos entonces con otras opiniones que hemos recogido acá en la capital del país. Luego compartimos otras comunicaciones que nos han llegado a través de nuestro correo. ¿Qué opinión tiene usted con respecto a la iluminación en las calles de noche? ¿Cómo ve eso? Bastante, por lo menos donde yo vivo, que es un barrio en Juanelo. Sí, hay veces que hay poca iluminación. Hace falta un poco más de iluminación por los jóvenes que andan en la calle de noche y nosotros mismos que estamos un poquito más viejos. Hace falta un poco más de iluminación. Bueno, pienso que el alumbrado público está bastante bien, al menos en la zona en la que yo estoy residiendo, que es en la Villa Panamericana, en la zona de Cojímar. ¿Esas que están iluminadas las calles de noche? En la noche, claro que todas no están iluminadas. A ver, hay dígame. lugares que uno tiene hasta miedo pasar. ¿Como cuáles, por ejemplo? Bueno, puede ser por La Palma, puede ser en Lawton también. ¿Qué otra zona le puedo decir? Por acá por Marianao también hay zonas, puedo caminar un poquito. Bueno, algunas sí y otras no, depende del tránsito en ella, de la cantidad de personas y carros que pasan y vean, por supuesto, las afectaciones que tienen las zonas que están iluminadas y las que no. Algunas partes sí, otras les falta. Como por ejemplo, a ver, ¿cuáles están con ausencia de iluminación? Zonas del malecón, por ejemplo, que sí todavía. Por ejemplo, mira el parque, ahora que el parque. ¿Este parque de Jota? Oscuro, que es una boca de lobo, fundamental. ¿Y qué piensa al respecto cuando un parque como ese, que es tan céntrico además, no tiene iluminación? Que estén iluminadas es necesario para todo, para todo. Es necesario que estén iluminadas. Y por ejemplo el parque, sí, pienso que sí, poder estar iluminado, ¿por qué no? Si antes estaban, porque los motivos no lo sé, pero bueno. ¿Transitas por la ciudad de noche, ves que están las calles iluminadas? No, o sea, depende si son calles principales. Pero, por ejemplo, yo vivo un 10 de octubre y la calzada es la única que tiene buena iluminación. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, que, o sea, deben solucionar eso, es algo serio. Obviamente poner más iluminación pública en las calles que son menos, no tan públicas, o sea, no tan transitadas, pero... Amén que es relativo, porque hay lugares que están más iluminados que otros, creo que en sentido general es bastante... no es el idóneo, creo. Hay muchos lugares oscuros, hay muchas calles mal pavimentadas y todos sabemos que no, bueno, nada, las calles de La Habana son oscuras. Bueno, no todas, hay algunas que están muy alumbradas y esta generalización no es tan cierta. Apreciamos nosotros que caminamos diariamente las calles de La Habana y lo hacemos también en la noche. Ya por hoy les vamos a dejar el tema acá para luego conversar el viernes con directivos de la Unión Eléctrica que estarán con nosotros, pero antes de despedir vamos a una comunicación que nos ha llegado desde Alamar y la envía Reinaldo Molina. Dice que este tema está muy bueno y desearía que se siga tocando el mismo. Por ejemplo, vive en Alamar y aquí la Wi-Fi
de la zona 6 están oscurísimas, es un peligro. Al principio empezó muy bien, pero ahora es una boca de lobo y esto propicia el bandidismo, al igual que tienen el proyecto de ponerla en el parque infantil de la zona 1, pero por alumbrado no la han puesto. Y ojo, llamamos la atención sobre los puntos Wi-Fi o estas zonas públicas de navegación, y es una realidad esta que nos cuenta Reinaldo, es una realidad presente en varios de estos puntos donde la población acude de manera masiva para conectarse, para comunicarse con sus familiares. Y ojo, no es la única, el caso de Alamar, hay otras personas que también a través de la vía del correo electrónico pues nos han hecho saber que existen insuficiencias con el alumbrado público en estos puntos. Con estas y otras miradas nosotros regresaremos el viernes 10 de la noche por la señal HD1, Canal Caribe. Estaremos poniendo las cartas sobre la mesa, esta vez con directivos de la Unión Eléctrica, para conocer cuál es la estrategia en el país para impulsar no solo la sustitución de los bombillos de sodio por la tecnología LED, sino también para esas personas que esperan, digamos, en los puntos más apartados de las ciudades, también en los barrios o en las provincias del país que no son la capital, en los barrios más rurales. ¿Qué se puede esperar sobre el tema de llevar el alumbrado público a estas comunidades? Por hoy me despido, soy Lázaro Manuel Alonso, gracias por la sintonía, les espero el viernes, sea puntual, tenga muy buenas noches. Y arrancamos con la última noticia de la prensa, o reinventamos la historia. Hablamos un rato de las penas ajenas, pero acabamos siempre con las propias. A Helen le preocupa la economía, a María y Riquito la nueva simiente. Pavel ya no sabe lo que es plusvalía, Rogelio ni se entera ya por Oriente.